la semana pasada, que fue, por supuesto, la jornada de cobertura del proceso electoral aquí desde Foro TV a lo largo de todo el día, pero ya de vuelta con ustedes para revisar pues lo que ha pasado en estos días y lo que va a pasar a partir de hoy, además, que se ha puesto interesante. Ya sabemos más adelante Marta Lamas, Mauricio Merino, Mauricio Mechilá. Vamos a platicar de los incendios que se están viviendo en Canadá y las afecciones que está teniendo eso en el norte del continente, pero de todo eso platicamos más adelante porque arrancamos por lo pronto con nuestra mesa de 11 con Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Mario, muy contento de estar otra vez aquí en domingo en la mesa de análisis de eso. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Pues muy bien, aquí en este domingo moreno. Domingo moreno, ahorita ya explicamos por qué es un domingo moreno en la mesa de 11. Y Javier Tejado, ¿cómo estás, querido Javier? Hola Mario, amigos, auditorio, muy buenos días aquí en la mesa de los domingos de manera virtual. Pero aquí presente, cosa que nos da mucho gusto, querido Javier. Y a ver, arrancamos, Rafael, contigo. Yo te decía hace rato que platicábamos que este proceso que estamos viendo de los ahora llamadas corcholatas, antes llamados tapados, esta idea del presidente que es como guía, que antes era pues, el que daba el dedazo, es decir, y yo te preguntaba, oye, ¿vale la pena explicar eso? Porque quienes nacieron del 2000 para acá, de Fox para acá, pues no habían visto una cosa como estas. ¿Por qué? Porque te tocó el proceso después de Fox, tocó el de Calderón, que fue diferente, después tocó el proceso de Peña Nieto, después el del López Obrador, todos distintos a este proceso que estamos viendo. Y cuéntales lo que me contaste. No, bueno, este proceso no lo han visto personas que nacieron después del gobierno de Fox y los que nacimos antes tampoco. Porque este activismo presidencial que tiene que ver primero con la imposición de los nombres. Los encartados. Él fue el que repartió la baraja y dijo, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Ajá. Y después es el que le está poniendo una serie de aparentes reglas al partido. El que marca los tiempos. Y que dice cuándo, dónde, a qué horas. Y además que les dicta las instrucciones de lo que tienen que hacer, si ganan o si pierden. Sí. O sea, el que pierde ya tiene un rol asignado por el pensamiento presidencial. Para la siguiente legislatura, no para esta. Para el siguiente sexenio. El que pierda se va en segundo lugar, se va al Senado, el otro a la Cámara de Diputados, y el que quede en cuarto, bueno, pues ese pobre, que le den un cargo en el gabinete. Privilegiado, dice. Privilegiado, pues. Privilegiado. O sea, por lo menos cargo en el gabinete. Privilegiado, en pues. Blanco no se va. ¿Será la Secretaría de Gobernación? Pues, o algo así. Sí. Porque no puede ser ni la defensa, ni puede ser Marina. Pues entonces ya vamos ahí descartando cosas, ¿no? Pero, en fin, lo que estamos viendo es realmente una expresión preelectoral del control político absoluto que el presidente tiene, primero sobre su partido y después sobre la ciudadanía en general, ¿no? Lo que ocurrió en el Estado de México es una prueba superada por este tipo de organización. Y nadie le podrá decir al presidente que no está haciendo las cosas en favor de la causa que defiende y que representa y que encarna. ¿No? Pues ahí está el resultado. Sí. 23 gobiernos estatales y nos enfilamos, diría él, a la conquista de lo que nos falta. El Congreso y después el Poder Judicial. Sí, y el presidente, Javier, presidente que es jefe de Estado, que es la cabeza de gobierno, pero que también es la cabeza de su partido político, que es el que los convoca, el que les redacta hasta las preguntas que tienen que hacer para la consulta y el que impone la agenda pública, además, porque hay que decir que hoy buena parte de la conversación, esta misma mesa es un ejemplo, en lugar de estar hablando de la violencia que se vivió en el país, de lo que pasó en Tamaulipas con los militares, de los temas económicos, cualquier otro asunto, queda relegado a un ciclo que inicia un año antes de la elección presidencial, en donde el tema principal de la conversación, hay que ver las portadas de hoy, de ayer y de mañana, es la sucesión dentro de Morena y la conducción que hace el presidente de ella. A ver, cuéntanos, Javier, tu lectura de todo esto. A ver, yo creo que el presidente tiene toda la legitimidad para conducir el proceso de Morena, el proceso interno. Él fue el que hizo el partido de Morena hace ya algunos años, él fue el quien lo ha hecho ganador. Los candidatos que ganan es porque utilizan la imagen del presidente y cuando pierden, como en Coahuila, es porque más de uno utiliza la imagen del presidente. Entonces, claramente el presidente sabe, y así él lo dice en su equipo,
que él es el que gana las elecciones, nadie más que. Entonces yo creo que él, pues digamos, el que haya candidato va a ser la continuidad de su régimen, y él, pues sí, como tú dices, está poniendo con año y medio, de hecho, bueno, ya llevamos medio año en esto, como con casi 2 años de antelación de la elección, las reglas del juego. A mí me parece que las reglas del juego tienen que ver parte con que quiere un gran activismo desde ahora de sus compañeros de gabinete, pero lo que está haciendo es, como el INE y el Tribunal Electoral ya venían cerrando la puerta a los funcionarios públicos haciendo proselitismo, sí. Ahora al sacarlos del gabinete y mandarlos a hacer campañas sin ningún cargo público para que hagan como del país, promuevan sus libros, en fin, lo que quieran, se quita un riesgo legal y, digamos, sin ningún tipo de contrapesos, pues pueden hacer campaña por todo el país. Lo que es algo no antes visto. Nada más se tienen que cuidar de una sola cosa. ¿De qué? De no hacer actos anticipados de campaña. ¿Y qué es eso, Javier? Porque las bardas, por ejemplo... Pidas, ojo. Okay. Lo que pasa es que mientras no pidas el voto para ti, no hay acto anticipado. Okay. Y aquí no se trata de juntar votos, se trata de juntar preferencias, conocimiento. Ajá. Entonces, pues mientras ellos estén en los medios, estén en tierra y hablen de su futuro del país o de sus libros, como quieran, va a ser muy difícil que les acredites ese delito electoral, el acto anticipado de campaña. Oye, entonces yo creo que la verdad, dime. En esto que dices, Javier, porque estás explicando la parte legal de lo que pueden y no pueden hacer. Estas restricciones entonces se aplican, por ejemplo, para los gobernadores, gobernadoras, que hagan actos de simpatía por alguna de estas figuras. El tema, por ejemplo, del gasto, los espectaculares, las bardas, ¿eso lo tienen que reportar de algún modo? ¿Cómo se regula eso? Mira, si desde luego los servidores públicos, los gobernadores, por ejemplo, que tienen un gran activismo, lo que ellos hagan sí está regulado. Okay. Y por eso Claudia Sheinbaum ya les pidió a todos que borraran los tweets de apoyo, porque ella es una particular haciendo su campaña. En lo que hagan ahorita, mientras tú no pidas el voto, no hay ningún tipo de regulación. Te pueden auditar, pueden abrir procedimientos, pero mientras tú demuestres, yo estoy hablando de mi libro, de mis ideales del país, es tanto como tú, o como Claudio, como Rafa hablando en este programa. No hay ningún problema. Ok. Gracias, Javier. Claudio. Pues mira, narrativas de una sucesión adelantada, al menos 2 grandes relatos. Un gran elector que dice no serlo, pero sabemos fácticamente que el presidente López Obrador va a intentar al menos dirigir estricta y absolutamente su sucesión. Impondrá entonces o intentará imponer los ritmos, las reglas y por supuesto los resultados. Es muy interesante cómo en su sucesión sus corcholatas, será su sucesión, sus corcholatas, su decisión, quién va a recibir su legado, quién seguirá más fielmente sus ideas y sus instrucciones. La paradoja es que el presidente dice que ya se acabó los tapados, que son las corcholatas, ¿no? Y ya se acabó el dedazo. Y bueno, pues pareciera que la encuesta, pero es una encuesta donde el universo es de una sola persona que se llama Andrés Manuel López Obrador. Segundo relato, las corcholatas juegan con reglas diferenciadas, no juegan todas con las mismas reglas. Claudia Sheinbaum se asume la favorita, ha jugado las reglas de forma hiperdisciplinada, pagando hasta la dignidad. Lo digo porque una luchadora, digamos, de temas medioambientales, ponerse el chaleco del Partido Verde y sonriendo, vocearlo, me parece que lo ilustra muy bien, Rafa, ¿o no? ¿Pero quién es la luchadora de asuntos ambientales? Bueno, al menos la que se nos vendía como luchadora. Que fue secretaria pues ahí están las posiciones. La que como asunto ambiental supervisaba la construcción del segundo piso de automóviles contaminantes. Ella. Es que la estaba yo confundiendo. Ahora, Adán Augusto, segunda corcholata, el amigo fiel y cómplice presidencial, juega un juego menos público, digamos, más grillo, cerrando alianzas alejado de los reflectores. Y él, hay que decirlo, Mario, es el que mejor conoce a su amigo y al gran elector, ¿no? Entonces veremos qué pasa ahí. Tercero, Marcelo Ebrard, que es el forastero, el invitado incómodo, el que juega desde los márgenes y quien se sabe más lejos de los cariños y de las ideas presidenciales. Y ahí me parece que Marcelo es claramente el que espera una coyuntura, un espacio político, de plano un milagro, para ser el candidato del presidente. Y ojo, hay otras 3 corcholatas allá afuera, no las quiero dejar de mencionar, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, pero ellos juegan como, quizá recuerden cuando
jugaban de niños videojuegos y le desconectaban al hermano más pequeño el control, pues para que pareciera que estaba jugando, pero todos sabíamos que en realidad no estaba jugando nada. A ver, ahora, Rafael, el presidente adelanta los tiempos, año y medio, lo conduce, se supone que hoy establecen las reglas para todos, vendrían, de ser así, las renuncias y vendría, como decía Javier, el recorrido por todo el país de promoción en un periodo que vamos a ver cómo lo administran, que puede ser más corto o más largo dependiendo los tiempos, ¿no? Hay quien dice que se puede ir a agosto, hay quien dice que se puede ir a septiembre. Vamos a ver cómo resuelven esto. Hay algunas dudas de si va a renunciar de inmediato la jefa de gobierno. Sí. El secretario de Gobernación, que era la otra duda, ya está diciendo que era su evento casi de despedida en Chiapas, o sea que apunta que él también va a renunciar. ¿Qué pasa del lado de la oposición? Que pues ellos todavía no terminan de definir ni su método, ni sus figuras, ni sus tiempos, pero están sintiendo la presión pues, de esto que va a ser un recorrido por todo el país de sus figuras, haciendo campaña todos los días. Yo haría un símil de la cuestión de la oposición. A ver. La oposición, el otro día yo estaba leyendo una cosa muy rara y descubrí que existe en algunas mujeres que tienen afecciones emocionales y problemas mentales, que existe una cosa que se llama el embarazo psicológico. O sea, una mujer tiene todos los síntomas del embarazo, incluso le crece pero no está embarazada. Entonces yo creo que aquí tenemos una oposición psicológica. ¿Qué cree que tiene y no tiene? Cree que existe y no existe. Yo lo pongo así. La oposición en este país no existe. No existe ni como una suma de grupos de la sociedad civil que se articulan para salir a la calle y decir el INE no se toca, que fue un par de ocasiones muy emotivas y muy significativas y todo, pero eso no es hacer una política que tenga como finalidad la conquista del poder. El descarnado intento y la búsqueda cruel eso no lo ves. De la búsqueda del poder como lo tiene Morena. Es simplemente así. A ver. Y un último apunte. Sí. Mira, una de las cosas que está ocurriendo con esta anticipación de las campañas es que el gobierno deja de ser una prioridad para el presidente de la República. El presidente se desentiende del gobierno y saca en un día al secretario de Exteriores, del Interior, saca a la jefa del gobierno de la ciudad más grande del país. No le importa absolutamente nada. Porque el tema es cómo le hago para prolongarme a través de mi sucesión. Mi elección será mi sucesión. Que es además la agenda de los temas, el tema de la reforma para eliminar la Corte como la conocemos. El presidente ha impuesto la agenda legislativa, los coordinadores parlamentarios, la pregunta, los tiempos. Ya sabemos qué se está eligiendo para el 24. Absolutamente. Y dice Rafael, a ver, la oposición no existe, Javier. Bueno, sí existe la oposición, pero una oposición que sabe que no tiene con qué pelear este 2024. Y yo lo que veo es una oposición, como lo dijeron ya de MC, el gobernador de Nuevo León, el de Jalisco y el alcalde también de Monterrey, que todos están apuntados, pero hasta el 2030. Y también muchos de los que tú ves hoy en día en la oposición, como Germán Martínez Cázares, que levantó la mano, o Lili Telles, o el propio Santiago Krill, a mí me da la impresión que en realidad ellos lo que están negociando son posiciones menores para ahora. O sea, todos se apuntan para otra cosa. Sí, o sea, en realidad dicen que es candidato a la presidencia para negociar una diputación plurinominal o una senaduría plurinominal. Muchos de ellos ganaron por otros partidos, o muchos de ellos son todos plurinominales. Entonces me da la impresión que quieren, digamos, tener más conocimiento popular y con eso decirle al partido que lo representa, oye, yo te cambio mi popularidad que vale tantos votos por una diputación o una senaduría. O sea, no veo de verdad a nadie que con ganas quiera pelear la candidatura presidencial. Nadie le creo que todos son estrategias para buscar cargos alternos en el 24. Que eso es interesante, no todos los cargos que se buscan son los objetivos, ¿no? Esto dice Javier. Es correcto. La construcción de reputación en algunos casos, que te permite una exposición para capitalizarla después, o tener con qué negociar. Dice Javier, te pregunto nada más, ¿el método crees que lo puedan resolver? Porque parece que ese es el primer gran tema en el que están atorados. Mira, creo que el método es muy importante. Hay un tuit de hace algunas horas de Claudia Sheinbaum donde piden unidad. A mí me parece
que si el método no es algo que genera la unidad, y el método es particularmente quién hace la encuesta y cuántas preguntas tiene la encuesta. Okay. Y ahí se rompe, y alguno de los 4 decide tomar, o de los 3 en realidad, de los 3 decide tomar un camino alterno, ahí podría pasar lo que pasó en Coahuila, que esa división del interior de Morena hace que gane la oposición o que gane alguien que era de Morena. Okay. Entonces me parece que lo que se está resolviendo en estos días, en estas horas, es en realidad no el proceso de selección de Morena, sino ya la elección presidencial. Y si llega Morena cohesionada o si hay esa, digamos, división, y alguien más puede hacer que se rompa ese partido. Vaya. Fíjate qué fuerte lo que se juega entonces en estas semanas. A ver, querido Claudio. Y la gran pregunta va a ser qué oposición vamos a tener en el 2024. Una oposición como la que vivimos o la que se vio en Coahuila, o una oposición como la que se vio en el Estado de México. Y lo brutal es que las encuestas están revelando justo lo que están diciendo Javier y Rafael, una enorme medianía del proyecto opositor. Pero déjame poner una cosa. Es cierto lo que dicen ustedes sobre la fragilidad, por ser amable, del proyecto opositor. Pero sí hay un elector opositor. Eso sí hay. Aún en las encuestas que colocan al presidente con un 60% de aprobación. No quien los abandere. Hay un 40%. Exacto. Aún en el Estado de México tienes un triunfo de 8% y Coahuila, que es un caso rarísimo porque es el refugio del prismo, lo último que queda del prismo, tienes un nivel de participación altísimo. Entonces, ¿qué pasa con ese electorado? Porque si bien no hay liderazgos, o como dice Javier, los liderazgos están negociando otras posiciones, los electores sí van a estar y el sentimiento anti-López Obradorista ahí está. Sí existe. Sí. Ahí está el reto. El reto es que no ha habido una figura, un personaje que enarbole bien esos malestares y tampoco un relato, una épica. Y me retomo lo que está diciendo Javier. Aguas con tener candidatos a la presidencia o precandidatos a la candidatura presidencial que están, como decían los clásicos, buscando la candidatura, rogándole a Dios no encontrarla, ¿no? Y me parece que nada más un apunto rápido. Uno, se tiene que agrupar a diversos grupos que están, digamos, molestos con el López Obradorismo o con el proyecto del país. Segundo, enfrentarse a una hegemonía que es territorial electoral, pero también comunicacional importante. Y tercero, enfrentarte a un jugador en el terreno que es un jugador llanero, que es un jugador que le gusta retar al árbitro, retar las reglas y meter la patadura. No está fácil. Bueno, aquí por lo pronto yo quisiera hacer el compromiso de que vamos a seguir con un ojo al proceso electoral, pero con otro ojo a los temas del país, porque el país sigue operando, sigue con problemas, sigue con necesidades, y no podemos dejar que la agenda electoral se coma todo. Exacto. Así que aquí, por supuesto, seguiremos atentos a ese tema, que es muy importante, pero de aquí a la elección falta un año y hay muchos temas que seguir hablando antes y después de la elección. Gracias.